Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo vas a comunicarme con el instructor de Urbano Rojas? Hola, hola. ¿Estaban diciendo algo? No se entendió muy bien lo que estaban diciendo. Jorge, ¿cómo hago para comunicarme con el instructor de Urbano Rojas? ¿Cómo haces para qué? Comunicarme con el instructor de Urbano Rojas. Con el instructor Urbano Rojas. Ese es Mauricio, el de matemáticas. Señor, ¿Qué necesitas con él? Ustedes van a trabajar, a ver. quiero arreglar mi nota de una evidencia. Que donde, ¿Tienen alguna actividad pendiente con él? y, quiero arreglar una nota que quedó en B porque no pude ingresar a un enlace. Ok, él había indicado que iba a hacer como unos planes de mejoramiento esos días, no les ha cargado anuncios al respecto. Yo hablo con él, les comento por el grupo lo que él me diga, pero habíamos quedado en una reunión que tuvimos estos días, eh, que él iba a hacer unos planes de mejora como a fin de mes, o sea, la semana pasada, o ese fin de semana que pasó. Bueno, dame un momentico, por favor. Mientras van llegando los demás. Hola, hola, bueno. Bueno, entonces vamos dando inicio, son las 6:05, ya los que están. ¿Listo? Bueno. Por ahí me han escrito sobre unas evidencias que iba a habilitar, que no habilitar. Lo que pasa es que estoy como les digo, calificando, estoy en este momento todavía calificando actividades, estoy en actividad de modelo entidad-relación, me he tomado un tiempo para entender sus proyectos, algunos los veo bastante complejos y el alcance alto, entonces vamos, ahora que termine de revisar todas las actividades y demás, abrimos un espacio para hablar sobre esos proyectos. Una compañera de ustedes me llamó, soy muy malo para los nombres, pero estaba como preocupada por el alcance porque estaba trabajando en grupo, ahora está individual. Entonces, como para que revisemos esos alcances de esos proyectos. ¿Listo? Veo que algunos están bastante altos esos alcances, entonces, si están trabajando individual, de pronto al final se van a alcanzar y no les va a dar para ese alcance que tienen planteado inicialmente, ¿sí? Porque ya están solos trabajando. Entonces, de igual manera estoy tratando de hacerles comentarios a todas las entregas, con, retroalimentación que les aporte a su proyecto. Entonces sí me estoy tomando un tiempo para cada proyecto, de leerlo bien leído y hacer los comentarios respectivos.
pero igual considero que sí es importante que hagamos una reunión específicamente para hablar de esos proyectos. ¿Listo? Entonces, creería yo que saliendo de las transversales que ya se vienen la próxima semana. La próxima semana ustedes van a estar en transversales desde el 10 de mayo. Están programados con Brian, Rogelio y con la profesora Ana de inglés. Hasta finalizar el mes. Se arrancan desde el 10 y se van hasta el 29. Y retomarían conmigo nuevamente el 29. Entonces, para esa fecha, habilitamos el espacio para hablar de esos proyectos. ¿Listo? Para conocerlos mejor los proyectos, para darles sugerencias si de pronto yo veo que el alcance está muy alto. Y ya que lo están trabajando individual, pues la idea es que tampoco ustedes mismos se vayan a perjudicar, ¿sí? Que al final no alcancen a entregar algo que se están comprometiendo. Entonces, por ese lado, les agradezco la paciencia que han tenido. Ya estoy bastante avanzado, digamos, creo que ya he avanzado bastante en cuanto a la evaluación de sus actividades. He tratado de retroalimentarlas. ¿Sí? Si de pronto tienen dudas con respecto a una no tener retroalimentación, igual me pueden preguntar a través del grupo, me dicen, y ya vamos mirando, listo. Pero la idea es que queden satisfechos con esas actividades que les he ido evaluando y sobre todo con la retroalimentación. Algunos les puse en entregas deficiente porque entregaron PDF, deben entregar digamos, el comprimido de todos los ejercicios. Ténganlos allí listos porque las entregas que he estado calificando las he estado cerrando, ¿cierto? Para que no me vuelvan a hacer cargas sobre ellas y luego entonces tener que volver a revisar y se me pierde como el control. Cuando ya todo esté calificado, pues voy a abrir los espacios para que de ciertas actividades se vayan desatrasando o haciendo cargas para mejorar las notas y en determinado caso quedarnos con deficientes. ¿Listo? Pero entonces yo creería que eso lo podemos empezar a hacer ya a partir del 29, ¿sí? Que ya de aquí a allá he tenido todo el espacio para poder evaluarles todo. Entonces ya hago un plan de mejoramiento y qué actividades voy a ir habilitando en determinados momentos, porque la idea es que habilito 3 actividades, reviso esas 3, les vuelvo a habilitar 3 que hayan vencido ya, y así hasta que se van poniendo al día con lo que hemos avanzado, y luego miramos hacia atrás qué más podemos hacer. ¿Listo? Eso por un lado. Esta semana tiene bastantes retos para ustedes. La idea es, como hablamos, si queremos terminar en diciembre, hay bastantes actividades. Entonces les voy a compartir por acá para que veamos cuáles actividades vamos a tener habilitadas para esta semana. Me confirmen si están viendo la pantalla, por favor. Me confirmen si están viendo la pantalla. Hola, hola. Sí, señor. Listo, a ver. Aquí no me muestra, listo. Acá ahora sí. Bueno, entonces, para esta semana tendríamos habilitadas la actividad de mapa conceptual para identificación y caracterización de componentes del ciclo de vida de software. Voy a irlas mencionando y las voy explicando una vez. ¿Listo? Esta actividad consiste en hacer un mapa conceptual sobre el ciclo de vida de software. ¿Sí? Ya ustedes han trabajado, han tenido conceptualización sobre lo que es el ciclo de vida de software. Desde la etapa de análisis se habla del ciclo de vida de software y la idea es que acá van a hacer ese mapa conceptual. Recuerden que, digamos, que varios autores proponen diferentes ciclos de vida de software, pero digamos que las etapas de las que más se hablan o las que más autores proponen es la etapa de análisis, la etapa de diseño, ¿sí? La etapa de desarrollo del producto, la etapa de pruebas y la etapa de mantenimiento. Entonces la idea es que hagan su diagrama o su mapa conceptual teniendo en cuenta esas diferentes etapas del ciclo de vida de software y digamos qué artefactos, ¿cierto?, se requieren para cada uno.
En la etapa de análisis se hacen los requerimientos, en la etapa de diseño se hacen las interfaces, y en la etapa de desarrollo se crea el código fuente, en la etapa de despliegue, todo lo que hace parte del ciclo de vida del software, ¿sí? Qué artefactos se van teniendo y van a hacer un mapa conceptual de esas actividades individuales. Pues igual ustedes creo que la mayoría están individuales, pero bueno, esta es individual del todo. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a esa actividad? ¿Es claro? ¿Tienen total claridad sobre la actividad? ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Hola, hola, hola. Buenas tardes, instructor. ¿Sí se me escucha? Sí, Daniel, te escucho. Bueno, instructor, mi pregunta viene respecto, digámoslo, a una evidencia que creo que nos saltamos en la realización, ¿sí? La evidencia se llama Bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado. Creo que esa evidencia no la saltamos y era la evidencia que estaba antes de la evidencia que se llama diagramas de clases del proyecto de software. Entonces, no Sí, ¿qué pasó sé. con esa evidencia? O sea, en el planteamiento de las actividades a realizar de la semana pasada, no, o sea, como que no se planteó, digamos, la realización de esta actividad, Sí, no la Daniel, sí, saltamos, no la Daniel, realizamos. Daniel. Sí, lo que pasa es que como queremos, digamos, avanzar, hay que ir como cortando algunas actividades y de acuerdo a mi criterio, yo voy considerando cuáles de pronto podríamos ir obviando, y para que ustedes no estén sobrecargados con todas las actividades que propone, digamos, el plan de desarrollo del programa, ¿sí? Entonces van a haber actividades que vamos a ir obviando con el objetivo de que ustedes puedan, ¿sí? Cumplir con eso. Por eso tienen que estar muy, muy pendientes de las fechas de las entregables de las evidencias. ¿Listo? Listo, instructor. Sí, porque si no, ustedes van a quedar más que recargados. De hecho, esta semana les habilité 5 actividades, ¿sí? Van 3 que vencen el domingo y quedan 2 que vencen el día miércoles, porque ustedes el miércoles arrancan con otro instructor que es un instructor transversal. María, ¿vas a decir algo? Hola, María. Hola, sí, instructor. Esa no era la evidencia que había que mandar, la misma evidencia, creo que para dos. Exacto, había una que era un caso de estudio y esa ahorita no recuerdo, pero sí había una que era Y caso de estudio. ahorita eran 6 evidencias, no eran 5. Sí, por eso yo ahí obvié, creo que es el foro, ya les voy a mostrar, listo. Pero la idea es que el foro no lo realiza. Entonces, bueno, pero la pregunta era si con respecto al mapa conceptual queda todo claro. ¿Listo? Acá está el mapa conceptual, que es una de las 5 actividades. Esta vence el domingo 7. ¿Listo? Tenemos diagrama de despliegue para el caso de estudio y proyecto de software en este caso. Recuerden que los casos de estudio los vamos a obviar, nos vamos a concentrar en el proyecto del software que ustedes tienen. Entonces, esta actividad, por ejemplo, pide que se haga el caso de estudio y el proyecto también. Entonces, van a enfocarse solo en el proyecto. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el diagrama de despliegue? Entonces, ellos han hecho diferentes diagramas de UML, ¿sí? El diagrama de despliegue hace parte del paquete de diagramas UML. Y lo que pretende es mostrar al arquitecto o a la persona de TI que se encarga de hacer el despliegue del producto desarrollado, ¿sí? Ponerlo en un ambiente productivo. Entonces, el diagrama de despliegue hace uso del diagrama de componentes, porque dentro de los nodos lo que van a ver son componentes. Entonces, si ustedes hicieron un diagrama de componentes, ya tienen una base, ¿sí? Entonces, los nodos representan servidores, computadores, celulares, tablets, ¿sí? Son las terminales, por decirlo así, donde van a haber componentes, ¿sí? Entonces, esos son los nodos. Los nodos se representan como los vemos acá. Se definen como elementos utilizados para representar un elemento físico que interactúa de alguna manera con el sistema. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un nodo.
Entonces dentro de ese nodo van los componentes. Ese nodo puede ser el computador del cliente, puede ser el celular del cliente, una tablet del cliente, puede ser el servidor de base de datos, puede ser el servidor de aplicaciones. ¿Sí? Ese es un nodo. Y dentro de él, pues van los componentes que se requieren. Si el nodo es la base del servidor de base de datos, pues tendré que tener un sistema de gestión de base de datos dentro de él. Pero si el nodo es el computador del cliente y yo estoy desarrollando una solución web, entonces tendrá que haber un componente, un componente dentro del nodo que sea el navegador web. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que, digamos, contiene el diagrama de despliegues. Los diagramas de despliegue normalmente debemos conectar los nodos. Los nodos no son, digamos, independientes, son independientes, pero no están desconectados, porque si no, no tendría sentido y no se podría comunicar nuestra solución, ¿cierto? Que está en un servidor de aplicaciones y es web, entonces no se podría comunicar con el cliente. Si no hay una conexión a internet, yo no podría conectarme o el cliente no podría acceder a mi aplicación. Entonces los nodos deben de ser conectados. ¿Listo? Es importante que tengan eso en cuenta. Puede ser a través de una WAN, que es una red local, o de la WAN, que es del internet, o la LAN, que es la red local. Por acá tenemos un diagrama de red. Y eso es, vamos a cerrar por acá. Vamos a cerrar eso. Acá vemos un ejemplo, ¿sí? De lo que es un diagrama de despliegue. Entonces vean que por acá tenemos el nodo de la base de datos, ¿sí? Dentro faltaría acá el componente de la base de datos, ¿sí? El servidor, el sistema de gestión de bases de datos, ya sea MySQL, SQL Server, Oracle, Azure, Amazon, cualquiera que sea, ustedes definan para su proyecto, ¿no? Mi proyecto va a estar soportado en SQL Server, listo, entonces allí debería estar un componente de SQL Server. Lo voy a hacer con SAM, Apache, MySQL, entonces el componente de MySQL, el servidor de aplicaciones. Dentro de las aplicaciones, vean que él tiene un componente que me da el acceso y la conexión a la base de datos, un componente que me permite consumir un servicio web. También tiene, si van a trabajarlo con Java, entonces los componentes de Java que se requieran. Eso es lo que va dentro del nodo. Ese es el servidor de aplicaciones, quiere decir que aquí está la aplicación. Entonces, ¿qué se requiere dentro del servidor instalado para que su aplicación pueda correr? Eso es lo que ustedes van a decir. O sea, para que mi aplicación pueda correr y funcionar, entonces necesita conectarse a un servidor, a una base de datos. Eso lo va a tener en un nodo independiente, es decir, un servidor de base de datos, o va a estar, por ejemplo, en un solo servidor de la aplicación y base de datos, lo pueden hacer. Es que el alcance no me da o no hay suficiente dinero, entonces vamos a tener una sola máquina donde vamos a tener la base de datos y la aplicación. Es válido, ¿sí? Eso, digamos, este diagrama es cuando ya las compañías se separan y tienen las bases de datos en un servidor y la aplicación es en otro, ¿sí? Entonces vean que tenemos el servidor de aplicaciones, el servidor web. Eso quiere decir que básicamente hay un frontend y un backend, ¿cierto? Entonces estamos por acá viendo que tenemos un servidor con las aplicaciones que consumen, digamos, la aplicación, ¿sí? Consumen esos servicios, consumen por acá la aplicación y gracias a ese consumo que están haciendo pueden cargar las interfaces, ¿sí? Por ejemplo, acá vean que hay una interfaz móvil, es decir, que hay una aplicación móvil dentro de un cliente móvil, ya sea un celular o una tablet, o por acá podemos tener, por ejemplo, una navegación web, donde hay una interfaz que se carga desde el buscador o el navegador web, ¿sí? Utilizando componentes de Ajax. Entonces, allí se ve que el diagrama de despliegue es qué componentes o qué cosas necesito yo tener para que mi aplicación pueda ejecutarse correctamente, sin ningún inconveniente. Este mapa lo recibe, ¿sí? La persona que se encarga de hacer el despliegue y ya con eso él sabe, yo en la base de datos, en mi servidor de base de datos tengo que instalar esto, tengo que dar estos permisos, tengo que crear estos usuarios, ¿sí? Entonces yo acá en mi servidor de aplicaciones ya sé que tengo que instalar ese componente si no lo tengo, ¿sí? Tengo que configurar los accesos a la base de datos, todo eso, y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí solo lo que se debe hacer es todo lo que usted necesita para que su aplicación, su desarrollo, pueda ejecutarse correctamente en un ambiente productivo. ¿Es claro el asunto? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Es claro, instructor. Perfecto.
Listo. Entonces esa sería la segunda actividad, que es diagrama de despliegue. Entonces recuerden, diagrama de despliegue de su proyecto. Caso de estudio queda omitido. ¿Listo? Taller sobre validación. Bueno, vamos viendo por acá. Yo tenía el cronograma. Porque esas son las habilitadas. A ver. Bueno, aquí queda pendiente esta. Creo que no la habilité. Pero por acá, por ejemplo, el foro no va. Listo, esta no va. Tenemos mapa conceptual. Tenemos diagrama de despliegue. Foro no va. Listo. Para que sepan que el foro no lo deben desarrollar. Taller sobre validación de documentos. Es esta que sigue. Listo. Entonces vamos a verificar este taller en qué consiste. Vamos a ver por aquí. Taller de validación de documentos. Eso tiene que ver con pruebas. Si no estoy mal. Entonces se nos dice, existen varias formas de evaluar un conjunto de artefactos y su relación con uno o más proyectos. Por lo general se enfocan en el grado de utilidad de cada artefacto para cubrir metas específicas. Además, se debe profundizar sobre el tema y consultar material complementario. Preguntas orientadoras: ¿qué es un artefacto? Tipos de artefacto y qué es la evaluación de artefactos, ¿cómo se llama? Para cubrir metas específicas. A ver, ya reviso bien esto porque no me da claridad esta descripción. Taller sobre validación de documentos. A ver, yo veo la evaluación de esto cómo es. Proyecto de edición. Tenía el curso. Fase 2, planeación. Proyecto 4. De aprendizaje. Bien, 9501. A ver. Un segundo, por acá voy abriendo. Listo, criterios de evaluación. Elabora lista checa para verificación de documentos de diseño. Evalúa los artefactos de diseño teniendo en cuenta cumplimiento de requisitos y calidad de entregables generados y realiza mejoras de artefactos de diseño. Listo, ahí deben evaluar esos artefactos que ustedes están creando, ¿sí? Para su despliegue, para el uso de su solución, ¿sí? Si son los adecuados o no. Deben hacer la evaluación de esos o la verificación de ellos. ¿Listo? Vea, se da respuesta a todas las preguntas orientadoras. La forma de evaluación de los artefactos y su relación con uno o más proyectos está acorde a la problemática. Se aplicaron correctamente normas básicas de presentación de documentos. Listo. Entonces,
De acuerdo a esas preguntas orientadoras, van a evaluar los diferentes artefactos que ustedes están definiendo para su proyecto. ¿Sí? ¿Alguna duda, inquietud? Vamos a ver la guía como tal, a ver qué nos habla de los artefactos. Instructor, disculpa, ¿cuándo sube la grabación de esta sesión? Qué pena, es que entré un poquito tarde. Mañana trato de subirse la mañana mismo, listo. Gracias. O si es el caso, ahorita la descargo de una vez y se las publico. Estoy cargando como videos en YouTube más fácil que no hay restricciones, porque ahorita está restringiendo mucho eso, entonces me toca cargarlo a YouTube y ya luego se los comparto. Validación de documentos. Pero por acá tienen en el material de estudio tienen la lista de chequeo para que hagan la validación de los documentos. Qué cálculos y métricas pueden trabajar para el tema de medición del software y la calidad. Entonces, la idea es que revisen esta lista de chequeo, si el tiempo de respuesta al proceso es el esperado. A verlo por acá. Tiempo de respuesta es esperado, se especifican criterios de seguridad, proceso cualificado, se especificaron posibles fallas de sistema, se definieron contingencias, hay estrategias de detección de errores, se especifican requisitos de hardware. Listo. La idea es que van a revisar de los artefactos que se están proponiendo para su solución y son acordes de acuerdo al problema que están planteando. Listo. ¿Qué pasó aquí? Bueno. Van a hacer el diseño de instrumentos para verificación de artefactos. Revisamos aquí en la guía. Se nos dice, según la IEEE 2004, las pruebas de software consisten en verificar comportamiento de un programa dinámicamente a través del grupo finito de casos de pruebas. Entonces la idea es que van a empezar también a definir cuáles serían esas pruebas. ¿Sí? Entonces, en relación con el comportamiento esperado, eso es la verificación de software, es un componente fundamental del proyecto. Su objetivo principal es asegurar que la solución cumple por completo con los requisitos y los objetivos planteados. Listo, entonces la idea de este diseño de instrumentos de verificación de artefactos es empezar a plantear, ¿sí? Los planes de prueba de cada producto. Cuando hablamos de artefactos, es los componentes del software, ¿cierto? Entonces esos componentes que ustedes van a desarrollar, sí, se deben verificar y hacer digamos, un plan de pruebas. Yo como pruebo, por ejemplo, que me permita registrar un activo de un banco, una cuenta, por ejemplo. De acuerdo a un proyecto que veía por ahí. Entonces, ¿cómo yo garantizo que eso funcione? ¿Cuál es mi plan de ejecución de pruebas? ¿Cierto? ¿Cuál es el plan de ejecución de pruebas que tengo para garantizar la calidad del registro de un pedido de mi restaurante? También mi proyecto por ahí como un restaurante. Entonces es empezar a visualizar cuáles van a ser esos casos de prueba o esos planes de prueba que se les va a aplicar. ¿Listo? Una opción para que ustedes, digamos, tengan más claridad de cómo plantear esos casos de prueba, es en los requerimientos que tienen. A esos requerimientos ustedes deben de hacerle pruebas, deben garantizar que se cumplan, ¿cierto? Entonces se pueden ir a la lista de requerimientos funcionales y no funcionales y verificar cómo probar cada uno de ellos. ¿Sí? Los requerimientos no funcionales, por ejemplo, basados en usabilidad, requieren un plan de pruebas para verificar su usabilidad. Basados, por ejemplo, en rendimiento o en velocidad,
también deben ser probados, entonces se debe hacer un plan de pruebas. Todos los requerimientos funcionales o no funcionales deben, digamos, poderse medir de alguna manera. Entonces, de acuerdo a esas mediciones que usted está haciendo, ¿sí? ¿Cómo lo mido? De esa misma manera se pueden plantear, ¿sí?, ese plan de pruebas o ese checklist que debe cumplir para garantizar que ese artefacto de software que está entregando está completo. ¿Alguna inquietud por allí? ¿Alguna pregunta? Sí, instructor, una pregunta. ¿Aquí solamente describimos cómo haríamos esas pruebas o hay que hacer la prueba? Qué pena, me confundí un poquito. Es la lista de chequeo. Por ejemplo, ustedes también les tocó hacer historias de usuario, y las historias de usuario tienen criterios de aceptación. Eso también les ayuda con ese lista de chequeo, porque esos criterios de aceptación son esos chequeos que deben de hacer para aprobar, básicamente, ¿cierto? Entonces, si dice que el usuario o que un cliente no se puede ingresar más de 2 veces, ¿cierto? Que yo, el cliente, lo pueda ingresar, y si voy a ingresar nuevamente al mismo cliente, el sistema debe detectar que ya está insertado o que ya está ingresado y decirme que no lo puede ingresar porque ya existe, ¿cierto? Esa puede ser una. Que no permita generar un pedido si el cliente está moroso. Ah, listo. Entonces, si el cliente está moroso, yo no le puedo hacer un nuevo pedido hasta que él se ponga al día con las deudas. Que al ingresar un cliente debe notificar a el de postventa para que le haga una llamada de bienvenida. Entonces, eso es un criterio, es una lista. Entonces, cuando ingresa el cliente, debo verificar que se envió ese correo. Ah, el correo salió, no salió, es unas pruebas. Y de acuerdo a lo que ustedes están planteando en los requerimientos, de acuerdo a lo que ustedes están planteando en las historias de usuario que va a generar un artefacto, un producto de software, sí, eso cómo lo pueden probar. ¿Listo? Entonces ustedes deben decir, ven, yo hice un requerimiento que decía que se debía poder ingresar un activo tipo inmueble, un activo tipo mueble. Listo, entonces que yo voy a ingresar un activo y él me diga, me permita, digamos, definir su tipo, no sé. Entonces, de acuerdo a lo que plantearon como requerimientos, qué pruebas hay que hacer para garantizar. Ojo, y eso no solo, sino también pruebas, por ejemplo, listo, usted me está diciendo que su solución va a permitir tener 1000 usuarios al tiempo. ¿Cómo ustedes prueban que él sí soporta esos 1000 usuarios al tiempo? Consultando. Entonces también tienen que hacer pruebas de descarga. Entonces, listo, una prueba de descarga donde se está diciendo que la solución va a tener una capacidad de tanto, entonces yo le hago una prueba, ¿sí? Entonces es todo eso. ¿Qué tipos de pruebas le pueden hacer para medir la calidad? ¿Listo? Listo, gracias. Vale. Entonces sería este despliegue, validación de documentos, instrumentos para verificación, diseño de instrumentos para verificación y 7, taller sobre validación de documentos anuales. Ya lo tratamos. A ver. Ya lo tratamos. Diseño de instrumentos para verificación también. Informe de evaluación de artefactos. Pues madre, me llevo a la evidencia. Día 4, evaluación 04. Ahí está. Listo, informe de evaluación de artefactos. Entonces acá nos dice, los informes son documentos en los cuales se plasma una serie de procesos de acuerdo a los requisitos y objetivos a alcanzar. También son conocidos como reportings, y su fin es realizar un análisis exhaustivo de sistemas que desea desarrollar y el rendimiento de los procesos logrados
logrando influir directamente en la toma de decisiones. Entonces vamos a ver por acá que tenemos del informe de evaluación de artefactos. Entonces, de arquitectura, diseño de patrones. Bueno, por acá no nos pide la materia de trazabilidad. Informe de evaluación de artefactos de diseño de software, a ver que no me queda claridad por acá. Los informes son documentos en los que plasma una serie de procesos de acuerdo a los requerimientos objetivos. También son conocidos como reportings. Y su fin es realizar un análisis exhaustivo del sistema que desea desarrollar. El rendimiento por eso logrando influir directamente en la toma de decisiones. Tenemos que cargar aquí. Pero no. Listo, vamos a ver el video a ver para tener claridad la actividad, que la verdad acá no tengo como claridad. Escucha el audio. Están escuchando ahí el video. No. No, señor. Listo, bueno, ahí usted lo tiene disponible en el material. Pero entonces pues lo que entiendo de eso, opinar con ustedes allí, es que prácticamente, pero es que esto no le doy mucho sentido a la actividad, pero bueno, sería como determinar, de acuerdo a las pruebas que se realizan, pero ustedes todavía no están haciendo pruebas, simplemente están haciendo la lista de chequeo, analizar esa lista de chequeo y determinar de pronto qué cosas pueden estarse escapando de, es decir, qué cosas en la lista de chequeo, de acuerdo al problema que están planteando, puede que no se tuvieron en cuenta a la hora de determinar qué errores podían presentarse. O, de acuerdo a la lista de chequeo, qué errores ustedes pueden estar teniendo en cuenta y que se puedan presentar. ¿Sí? Recordemos que digamos, la idea es tener en cuenta que van a haber muchos escenarios
tratar de cubrir todos los escenarios posibles dentro de la solución para que esos errores sean cubiertos. ¿Y qué pasa si se presenta un error, por ejemplo, que no está dentro de ese escenario? ¿Cómo el sistema le da manejo a eso? ¿Sí? ¿Cómo le da manejo al sistema a ese error que no tuvimos en cuenta? ¿Sí? ¿Cómo reaccionaría el sistema de acuerdo a un dato ingresado que no se esperaba que ingresara, por ejemplo? O cómo el sistema mostraría un mensaje si yo dije que iban a haber 1000 usuarios al tiempo, pero no hay 1000, sino que hay 2000 y ya el sistema colapsó. Entonces, ¿qué tipo de mensajes yo voy a tener o voy a mostrar al usuario que no sea un error, pues, que le muestre un bad request o no tiene acceso? ¿Qué cosa le voy a mostrar al usuario? ¿Sí? Entonces, la idea es de acuerdo a la evaluación y a ese listado de los checklists que ustedes hacen en la entrega anterior de las pruebas, de las pruebas de calidad que le van a hacer, digamos, a los diferentes artefactos. Acá es como tener en cuenta, listo, aquí tenemos nosotros una lista de pruebas, con eso vamos a garantizar una calidad, pero hay que tener en cuenta que hay unos escenarios que no se van a cubrir. ¿Cómo vamos nosotros a reaccionar de acuerdo a esos escenarios? ¿Listo? Entonces la idea es revisar también eso. En esas evaluaciones ustedes van a hacer como el informe, listo, se hizo este listado de pruebas, se van a tener en cuenta esas pruebas, pero si hay escenarios por fuera, tener en cuenta cómo se van a reaccionar o cómo el sistema va a actuar frente a esos escenarios, porque pues por mucho que traten de abarcar escenarios, siempre van a haber escenarios nuevos donde usted dice, no, el usuario jamás va a hacer eso, y eso es lo primero que hace el usuario, ¿cierto? Entonces, como tener eso en cuenta. Listo, de todas maneras acá está el material, la idea es que lo revisen, ¿sí? Del informe de análisis. Bueno, vamos a ver cuál es la otra actividad que tenemos por acá. Evidencias, vamos a ordenarlas por fecha ascendente. Instructor, tengo una inquietud. Estoy revisando y entonces de la actividad, pues siendo para verificar, de la actividad 3 no vamos a realizar el foro, ¿cierto? Y de la actividad 4 veo que, bueno, la actividad 4 están todas habilitadas excepto la actividad número, la evidencia 3, que es la de la lista de chequeo. Esa aparece con fecha 2028, pero las otras sí están con fecha para el 10-15 de este mes. Sí. Entonces, ¿Cuál me dice que está? la que está la evidencia, la actividad chequeo. 4, veo 3, lista de chequeo, esa no está habilitada para subir. Tiene una fecha, pues deja que siempre coloca 2028. No es la que trae por defecto, digamos, cuando se Sí, monta. esa no sé, como tal no está, pero usted menciona que sí la vamos a realizar. Ok, listo, ya la configuro. No, pero, a ver, yo había definido 3. Esa que está ahí es la... 05, vea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Lo que pasa es que ya quedarían muy cargados. Sí, entonces esa no la haríamos, entonces, porque ahí nos daría 5 sin esa, que está Exacto, solo estas habilitada. 5 que están acá. Ah, ¿Vale? correcto. Sí, solo esas 5 porque ellos les arrancan transversales. Ah, listo, Idea, correcto. por eso les puse al 7.3, que son las 3 primeras que aparecen acá, mapa conceptual, diagrama de despliegue y taller sobre validación. Y ya luego viene, hasta el 10 tienen diseño de instrumentos para verificación e informe de evaluación de artefactos. ¿Listo? Sí, correcto, es así. Como tal las mencionas, sí, ahí ya están ya.
¿vale? De todas maneras, según el diseño de evaluación, del informe de evaluación de artefactos, deberían hacer el checklist porque sobre ese se hace la evaluación. Entonces, no sé si dejamos el checklist y ese informe de evaluación lo hacemos más adelante para que no tengan... Sí, de acuerdo. Listo, entonces vamos a modificar esta. Vamos a dejarla para el 10 y la otra la ponemos para final de mes. A ver, editar por acá. Igual acá. Vale, esto está el 10. Ahora 20, 30, listo. Guardar. Si se dan cuenta, no les estoy habilitando entregas tardías porque la idea, digamos, es que cumplir con esos tiempos y ya luego, si no se cumple, pues, se habilita. Igual ya se las expliqué. Y la otra la movemos entonces para final de mes. A ver, evidencias. Listo, entonces este informe de evaluación de artefactos y lo voy a correr para... Está tostando la máquina. Ustedes volverían conmigo. El 29, entonces la va a poner para del 29 al 9 de junio. Listo. A ver. Pero esto no es acá. Es esta. Listo, del 29 al... Del 29 la voy a dejar 29 al 4. Listo. Vale, ¿alguna duda, inquietud por acá? No, instructor, gracias. Yo sí, instructor. O sea que en total son 4 o 5 evidencias. 5 evidencias. 3 para entregar el domingo y quedarían 2 para entregar hasta el miércoles. ¿Listo? Está demorando en cargar. Verás acá. Mapa conceptual de identificación y caracterización de componentes del ciclo de vida del software. Esa es una. Vence el 7 de mayo. Diagrama de despliegue. Vence el 7 de mayo del proyecto. ¿Sí? No el caso de estudio. Acá pide las dos, solo proyecto. Taller sobre validación de documentos. Esta sería el 7 también vence. Tenemos diseño de instrumentos para verificación de artefactos.
y lista de chequeo para validación de documentos. La lista de chequeo, recordemos que es como las pruebas a realizar sobre el producto. ¿Listo? Entonces, ahí darían 4, instructor. 4. Ah, y la última con diseño, 5. Sí. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 5. 4 y 5. Sí, hay tres que vencen el 7, que es mapa conceptual, diagrama de despliegue y taller de validación. Sí, eso vencen el 7, esos 3. Y diseño, instrumento de verificación y lista de chequeos vencen el 10. Están habilitados desde ya, pero vencen el 10. ¿Listo? Entonces, bueno, si no tienen más dudas al respecto, podemos dejar la sesión de hoy acá. Consideran pertinente nos podemos reunir el próximo lunes. Si tienen de pronto algunas dudas, inquietudes, o si no, ya nos vemos a final de mes. Como les digo, la idea es que a final de mes hagamos una sesión adicional para que hablemos sobre esos proyectos. ¿Listo? Yo estoy leyendo juiciosamente su entrega con el modelo relacional, que allí muchos pusieron como el contexto del proyecto y lo demás, como para ya tener una idea de qué están trabajando. Sí, instructor, de pronto una sugerencia, no sé, de pronto los demás compañeros están. Bueno, ahí vamos realizando las actividades, pero en lo posible que de pronto en las próximas que usted nos presente para nosotros desarrollar, de pronto traer no sé, una especie de ejemplo. Un ejemplo de decir, vea, esto es lo que se requiere a la lista de manera general, no específica de ningún tipo de proyecto, sino de manera general, decía, la lista de chequeo, aquí les presento una, entonces ya, pues muchos vamos a tener en cuenta, ya me acuerdo que es así, ya uno lo va acomodando, como para no tener la mente como, estarle botando tanta vaina cuando podemos de pronto saber de que ya tenemos parte de esas evidencias ya anteriormente ejecutadas. Sí, algo como, o sea, que cada actividad tenga algo como lo que hicimos con el diagrama de despliegue. Exacto, así decir, vea, vamos a hacer, y la evidencia se trata de hacer esto, ustedes ya lo acomodan a su proyecto de esa manera. Perfecto. Tomo la sugerencia y lo haré. ¿Listo? En adelante revisaré cada evidencia y les mostraré como un ejemplo, una guía. ¿Listo? Excelente, gracias, instructor. Ya estoy más, digamos que ya estoy más organizado con el asunto. Cuéntame, María. Yo tengo una pregunta, pero de las clases estas pasadas, de la actividad donde dice desarrolla la arquitectura de software. Ahí, o sea, el entregable como tal eran los diagramas. Sí, algunos de los diagramas de UML. Ah, ok. Porque en sí, o sea, el tema de arquitectura de software es muy extenso y por lo menos yo no tengo ni idea cómo se hace. Sí, lo que pasa es que parte de la arquitectura de software son esos diagramas, mejor dicho. Cuando usted va donde un arquitecto que le entrega a él los planos, ¿cierto? Los planos donde le dice las mediciones, donde le dice de pronto que la varilla debe ser de tantos milímetros, el ancho de la placa o el grosor de la placa debe ser de tanto. Eso es lo que se hace cuando se van donde un arquitecto, ¿cierto? La arquitectura de software es eso. Nosotros a través de los diagramas de UML, ¿sí? Estamos planteando cómo va a ser nuestra arquitectura, qué va a soportar ese software, ¿sí? Por eso yo les hablaba en la sesión pasada que hay diagramas de UML que son dinámicos y otros que son estáticos, ¿sí? Los dinámicos nos permiten ver la interacción entre el usuario y el sistema, y los estáticos nos muestran una vista general o panorámica del software. Entonces, por ejemplo, el de despliegue, ¿sí? Nos muestra toda la arquitectura que se requiere para desplegar el producto, para que se pueda funcionar, y es estático. No hay una interacción usuario-sistema, sino que nos muestra qué componentes se requieren para que el sistema pueda funcionar. ¿Sí? Un diagrama de clases es estático porque nos muestra diferentes clases que va a tener el sistema, ¿sí? Cuáles van a ser los atributos de las clases, cuáles van a ser los métodos, pero no hay interacción. Cuando hablamos de un diagrama de caso de usos, por ejemplo, ese diagrama es de interacción.
¿sí? El caso de uso resuelve, ¿sí?, un objetivo, por ejemplo, ingresar a un cliente. Pero es que para ingresar a un cliente hay varias interacciones entre el usuario y la pantalla. Si yo debo digitar un formulario donde pongo los datos del cliente, el sistema de validar si ya el cliente existe, el sistema debe validar que los datos ingresados sean correctos. Es decir, si yo estoy poniendo un campo como obligatorio, que sí tenga registro. Si yo estoy diciendo que el nombre del cliente debe tener mínimo 3 caracteres, entonces que tenga mínimo 3 caracteres. Todo ese sistema de validaciones se interactúa con el usuario diciéndole, ve, no diligenciaste bien el formulario, ve, el cliente no existe, o perdón, ve, el cliente ya existe, ya está registrado, puedes modificarlo. Cositas así. Entonces, eso es una interacción que hay. Al final el sistema le dice al usuario, si logré ingresar correctamente el cliente, o te va a decir, no se puede ingresar el cliente porque pasó eso, porque pasó lo otro, ¿cierto? Entonces, esa interacción se plasma en un diagrama de caso de uso, por ejemplo, donde tú tienes que hacer el escenario y decir, paso 1, primero se registra el formulario, paso 2, ingreso al botón guardar, paso 3, el sistema verifica que todo esté registrado, paso 4, ¿cierto? Hay una interacción ahí, o un diagrama de secuencia, por ejemplo. También hay una interacción usuario-sistema. Y los otros no permiten como esa interacción, sino ver, por ejemplo, un diagrama de estados. ¿Sí? No sé si queda más claridad en esa parte. Yo me refería más a los patrones de diseño. Ok, patrón MVC, pues los más usados, o el más usado, por decirlo así, es modelo vista controlador. Yo les recomendaría que sean por ese que es el, digamos, el más usado. Eso también tiene que ver con arquitectura, como les digo, o sea, la arquitectura es un conjunto de todas las bases que debe tener el sistema antes de ir a desarrollar. Y entonces yo antes de desarrollar, defino si mi desarrollo va a ser con el modelo de vista controlador. Y entonces la vista es donde el usuario, si ustedes van y buscan, por ejemplo, qué roles de desarrolladores están buscando, ¿sí? Entonces van a ver que buscan desarrollador frontend, desarrollador backend, desarrollador full stack. ¿Sí? El front es toda la parte de la interfaz gráfica, es decir, todo lo que a través del usuario interactúa. O sea, el frontend es lo que el usuario final ve, las pantallas, las interfaces, eso es el front, ¿cierto? Y el back es toda la lógica que está detrás de la conexión a la base de datos, ¿cierto? Es la lógica del negocio. Todo eso es el back. Entonces, digamos, el controlador está en medio del front, ¿sí?, que sería la vista, ¿sí?, y del back, que es el modelo. ¿Sí? También el modelo tiene que ver con la conexión a la base de datos, con los datos. Entonces, el modelo lo que hace es que basado en la base de datos crea unos modelos y esos modelos interactúan. Entonces, él está ahí como en medio, el controlador, ¿sí?, recibe peticiones de la vista y las envía al modelo. Y recibe peticiones del modelo y las envía a la vista. Entonces, ese es el modelo que más se utiliza, el modelo vista controlador a nivel de arquitectura. Porque es, digamos, el que cumple como con esas necesidades que hoy en día se tienen. Y es que muchas de las soluciones se desarrollan, por ejemplo, sin el front. Yo desarrollo mi back y mi back lo dejo abierto para que lo consuma. Por ejemplo, yo quiero saber la TRM de cómo está la TRM en Colombia todos los días. Entonces hay un servicio web que yo consumo. El servicio web, cuando yo lo voy a consumir, quiere decir que detrás de sí, está el back, que es el que se encarga de actualizar esa TRM. Entonces, muchas personas se encargan de desarrollar solamente el back, otros se encargan de desarrollar solo el front, y hay personas que trabajan con los dos. No sé si eso te da más claridad, María. Señor. Una pregunta referente a eso mismo. Digamos, yo busqué aquí modelo vista controlador. Y bueno, me salió un grafiquito donde digamos, sale una personita, cómo manipula la información, bueno, etcétera. En ese caso, si nosotros elegimos ese modelo, entonces en la evidencia, ¿qué colocaríamos? ¿Cómo explicar la relación del modelo con nuestro proyecto o algo así? ¿O qué colocaríamos Exacto. ahí? Okay. Exacto. Vean, por acá está
¿sí? La propuesta, digamos, del modelo. Entonces, de hecho, hay se me escapa la palabra, IDEs de desarrollo, ¿sí? Entornos integrados de desarrollo. Eso significa IDE. Por ejemplo, Microsoft, dentro de Microsoft, tú entras a Visual Studio, no Visual Studio Code, sino el IDE de Visual Studio. Entonces tú entras al IDE de Visual Studio y tú dices, ve, yo voy a crear un proyecto modelo vista controlador, y él te crea todo. Basado en los modelos, incluso te crea las interfaces, ¿sí? Laravel permite crear un proyecto modelo vista controlador desde esa arquitectura. Tú le dices a Laravel, ¿sí? Y Laravel tiene tiene todos los componentes para crear controladores, para crear los modelos, ¿sí? Y para crear las vistas. Entonces, hay muchos lenguajes que ya hoy en día incluyen, ¿sí?, dentro de sus componentes y dentro de sus entornos de desarrollo todo el tema de la arquitectura modelo vista controlador, ¿sí? Entonces, internamente ellos hacen todas las relaciones, ¿sí?, entre la vista, el controlador y el modelo. Entonces, la idea es que ustedes van a decir, yo escojo modelo vista controlador porque me ofrece, digamos, cuáles son las características de este. Se generan capas independientes, ¿sí? Antes hablábamos de desarrollo por capas. Entonces se desarrollaba la capa de vistas, se desarrollaba la capa de acceso a datos, se desarrollaba la capa lógica o la capa con la lógica del negocio. ¿Qué nos ofrece el modelo de vista controlador? Independencia de estas capas. Y como les digo, yo puedo desarrollar solamente el back, ¿sí? Un desarrollador se encarga solo del back y otro desarrollador se encarga de desarrollar el front. Y ya luego a través de los controladores se integran. Entonces eso permite, ¿sí?, que se puedan desarrollar de manera independiente los componentes y luego se puedan integrar. Eso nos permite ese patrón de desarrollo, ¿sí? Además garantiza seguridad, porque el usuario, ¿sí?, solamente tiene acceso a las vistas y el controlador es el que está llevando, ¿sí?, toda la lógica y es el que se encarga de hacer la conexión a los datos. Es decir, no hay un acceso directo desde la vista hacia los datos, que lo que se busca es también garantizar esa seguridad. Entonces brinda mucha seguridad. Es una de esas ventajas que tiene también ese patrón, ¿sí? Porque al ser independientes, cada capa se pueden desarrollar. Entonces tú puedes tener en tu equipo de desarrollo quien haga el back, quien haga el front, ¿sí? Y a través del controlador, digamos, ellos se hablan. Y otro tema es la seguridad. El usuario final está accediendo a la vista, ¿sí?, pero a través de la vista yo no puedo saber qué está pasando detrás con los datos que estoy viendo, ¿sí? Porque eso tiene que pasar por el controlador. Si una persona va a hackear, por ejemplo, este tipo de modelos tiene que pasar de la vista al controlador y del controlador a los datos. Y eso es complejo que pase. ¿Listo? Listo, gracias. Vale. De todas maneras, recibo de muy buena manera la sugerencia que hace el compañero de traer ejemplos para las actividades. Entonces, así lo trataré de realizar en la manera, digamos, en lo posible. Voy a organizarme de tal manera que yo creo que sí me da, porque igual ya me falta poquito por evaluarles. Ya es más, como igual estaba pensando ahorita, que acuerdo de la fecha que les estoy poniendo, me toca modificar ese cronograma que estaba por acá, que era el que planteaba Jorge, pero creo que toca modificar como esas fechas. Ya la idea es que aquí quedamos como a día y de ahí en adelante nos vamos a guiar por esta propuesta. Entonces me toca hacer como unos cambios acá, porque digamos que en las evaluaciones que hacen de la ficha, lo que evalúan es que estas fechas que están planteadas en este cronograma sean las mismas que están, digamos, en las evidencias. Entonces, son las mismas que están por acá. ¿Listo? Entonces me toca como organizar eso, sincronizarlo. Y bueno, espero que los avances que hemos tenido y que el conocimiento que les estoy compartiendo les esté aportando en la formación. Sí, quiero conocer más sus proyectos para poderle aportar más desde ahí también. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les dejo, que tengan un feliz resto de noche. Y cualquier cosa, pues por el grupo me están escribiendo. Listo, gracias, instructor. Gracias, buenas noches. Feliz noche, instructor. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego.